Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. En el cierre del año litúrgico, comenzamos hoy martes la lectura del último discurso de Jesús según el Evangelio de San Lucas. Las últimas páginas que leeremos del Evangelio según San Lucas se refieren a los últimos días del ministerio público de Jesús justo antes de la pasión. Este, por lo tanto, es un discurso escatológico, es decir, sus palabras evocan el fin de los tiempos y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Jesús nos anuncia que la historia humana avanza hacia un final inevitable. Ciertamente con Jesús ha llegado el gran giro que cambió radicalmente nuestra historia, claro que sí. Pero ahora vivimos en espera de los últimos tiempos anunciados por Jesús y los profetas. Vivimos esperando la manifestación definitiva del reino de Dios. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la otra semana, puede ser en un año, puede ser en 1000 años. La realidad es que no lo sabemos. No han faltado, eso sí, ni faltarán farsantes y embusteros que han afirmado conocer el día y la hora. De estos mentirosos nos previene hoy Jesús. Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Ninguno de nosotros sabe cuál es el día o la hora de partir de este mundo. Esta palabra de hoy no nos debe aterrar, ni atemorizar, ni llenar de psicosis y nerviosismos. Más bien nos debe estimular y motivar, porque Dios nos está recordando que solo somos peregrinos que estamos de paso por este mundo y que nuestro destino no está aquí. El tema de la muerte o del fin del mundo son temas tabúes para muchos de nosotros. Son asuntos de los que preferimos no hablar, porque en el fondo muchos no podemos hallarle un sentido lógico a este inevitable destino humano y preferimos vivir al son que nos marca el mundo.
Hermanos, es de sabios vivir esta vida con sentido y con propósito, amando a Dios y sirviendo al prójimo mientras nos llega el turno. Cuando Jesús nos invita a mirar hacia el futuro y pensar en nuestro destino, no es para aguarnos la fiesta del presente, sino para hacernos sabios. La vida hay que vivirla a plenitud, por supuesto que sí, pero esto solo es posible cuando seguimos responsablemente el camino que nos ha señalado Dios. En el Evangelio de hoy contemplamos la última visita de Jesús a Jerusalén según el Evangelio de San Lucas. Algunos de los que lo acompañan y siguen se admiran al contemplar la belleza exuberante de aquel templo. Algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús, por el contrario, siente algo muy diferente. Sus ojos de profeta ven el templo de manera más profunda. En aquel lugar tan hermoso y tan grandioso, no se está acogiendo el reino de Dios. Por eso Jesús lo da por acabado. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Sus palabras dejan a todos pasmados, sumidos en un profundo silencio. Pero lo que Jesús dijo se cumplió tal como lo anunció en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas romanas de Vespasiano y Tito, intentando sofocar una revuelta de los judíos contra el Imperio Romano, destruyeron la ciudad de Jerusalén y su portentoso templo quedó destruido y no dejaron piedra sobre piedra. Este pasaje nos debe de llevar a la humildad. Nos hace humildes el ver lo caducas que son las instituciones y construcciones humanas en las que tendemos a depositar nuestra confianza. Los judíos estaban muy orgullosos y con toda razón de la belleza de su capital y de su templo, que fue construido por el gran rey Herodes. Pero aquello estaba próximo a su fin. Aquel templo espléndido lo era todo para ellos. Dios no importaba tanto. Lo que Dios decía, menos. El templo estaba alimentando una ilusión falsa de eternidad y santidad. El templo estaba alimentando una ilusión falsa de Dios, una ilusión falsa de la religión. Aquella manera de vivir la religión, sin acoger la justicia de Dios, ni escuchar el clamor de los que sufren, es engañosa y perecedera. Y Jesús profetiza que todo aquello será destruido. Y esto pesó entre las muchas acusaciones contra Jesús el día de su juicio. Él fue acusado y condenado de blasfemo y hereje por decir esto. Pero en el año 70, después de Cristo, se cumplió a cabalidad la profecía de Jesús. El templo fue destruido por los romanos y no quedó piedra sobre piedra. Las palabras de Jesús no son fruto de la ira, menos aún del desprecio o del resentimiento. San Lucas, en su capítulo 19, 41 al 44, afirma que Jesús lloró contemplando de lejos aquel templo. Y si Jesús lloró,
es porque Él es el profeta de la compasión. Jesús llora y se compadece al ver que somos capaces de dejar a un lado a Dios para poner toda nuestra confianza y seguridad en las cosas pasajeras de este mundo. Es triste, hermanos y hermanas, pero es una realidad. Tenemos que ser muy humildes y muy honestos para reconocer que a menudo nos sentimos más seguros con el dinero y con las cosas materiales que con Dios. El mensaje de Jesús es claro. Tu vida, el mundo, todo lo que tienes y ostentas, todo eso tiene fecha de caducidad. Todo un día se terminará. Nada de lo que ostentas hoy es eterno. Todo pasa, todo tiene un fin. Mirando tu vida de lejos, ¿qué dirá Jesús? ¿Llorará Jesús, el profeta de la compasión, al ver cómo te afanas viviendo solo para lo material y pasajero? Como templo del Espíritu Santo que eres desde el bautismo, ¿vives acogiendo el reino de Dios? ¿Vives la fe tal como es o vives una fe conveniente, hecha a tu medida? La iglesia de Jesús no se edifica con piedras materiales, ni se adorna con altares de oro y finas maderas y finos mármoles, ni se perfuma con finos inciensos. Con esto se construyen templos, pero no la iglesia. La iglesia de Jesús se edifica y se adorna con piedras espirituales, con piedras vivas, con hombres y mujeres que aman y sirven a Dios en espíritu y en verdad, que viven el Evangelio, sirviendo y amando al prójimo, y cuya oración es el incienso que perfuma el trono de Dios. Hoy estamos siendo llamados a despertar. Estamos de paso, hermanos y hermanas, estamos de paso. La vida en esta tierra es pasajera. No sabemos ni el día ni la hora en que nos va a llamar el Señor. Estemos preparados. No esperemos cómodamente a que se nos den señales prodigiosas, porque ya hoy se nos está encendiendo una luz de alerta. Dice Jesús: cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Hace unos meses, cuando se desataron aquellos huracanes devastadores y sobrevinieron los terremotos en varios países del planeta, muchos creyeron que ya era el fin. Pero como podemos ver, no fue así. No podemos especular. Estas actitudes solo revelan que aún no hemos puesto toda nuestra confianza en Dios. Un cristiano verdadero no vive de especulaciones, sino que vive lleno de esperanza y con toda su confianza puesta en el Señor. Dios no es un seguro de vida que podemos canjear por un par de oraciones. Dios es la única opción de vida eterna que hay, y estás con Él o no estás con Él. El auténtico creyente es aquella persona que se mantiene firme en la fe, optimista, esperanzado, y no transmite derrotismo, ni fracaso, ni miedo, sino más bien ganas de vivir, ganas de amar y de servir. Aunque haya guerras y terremotos y huracanes y epidemias y hambres alrededor.
El auténtico creyente sabe percibir la gloria de Dios en todos los acontecimientos, por oscuros que parezcan. El auténtico creyente sabe y cree firmemente que a pesar de todo, Jesús volverá un día envuelto en gloria, y entonces el mal, la muerte y el pecado no tendrán la última palabra, porque la última palabra la tiene nuestro Dios. Hermanos y hermanas, pase lo que pase, somos del Señor. Repítalo, por favor. Pase lo que pase, somos del Señor. Soy del Señor. Qué hermoso que Jesús venga con sus ángeles y nos encuentre dando testimonio de Él, y que nosotros podamos correr a Él mostrándole en nuestras manos los muchos frutos que hemos producido. Vivamos de tal modo nuestra fe que cuando Jesús nos mire de lejos, así como miró a la ciudad de Jerusalén, no llore de compasión o tristeza, sino más bien de alegría. Seamos piedras vivas en la construcción del reino de Dios, el único reino que no tendrá fin. Y a todas aquellas personas, más de 100, que ayer, solemnidad de Cristo Rey, vivimos intensamente el curso de Telestai, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y que vimos la gloria de Cristo y lo proclamamos como Rey de nuestras vidas, mucho ánimo. Cristo está vivo, Cristo reina en nuestros corazones, y que nuestra iglesia se vea rejuvenecida con esta solemnidad de Cristo Rey que vivimos intensamente, y que el tiempo de Adviento que se aproxima sea preparación intensa para vivir nuevamente los misterios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.